Veamos ahora uno de los servicios más empleados últimamente en Internet, en nuestros domicilios, por ejemplo, en los routers que tenemos, que es el Network Address Translation o NAT. NAT es la traducción de direcciones de red que realiza normalmente el router, como digo, el que tenemos en casa, y que va a traducir las direcciones privadas que tenemos en nuestra red local por la dirección pública, que es la que nos asigna el ISP, el Internet Service Provider que tengamos contratado, nos va a asignar a nuestro domicilio una única IP. Y con esa única IP tengo que direccionar todos los equipos que tenga en mi red privada. ¿Cómo hacemos eso? Pues en mi red privada voy a asignar distintas IPs privadas, por ejemplo estas que empiezan por 10 son direcciones privadas, o las que empiezan por 192, 168. Esas direcciones que tendréis normalmente en vuestra casa asignadas al ordenador, al portátil, a la tablet, a la televisión, a la consola, etcétera, esas direcciones no son visibles desde fuera, desde el resto de Internet. Hay muchas direcciones iguales en todo el mundo, no son únicas. Sin embargo, esta dirección, que es la dirección IP pública que nos proporciona el ISP, sí que es una dirección única, solo existe esta. Entonces, todos los datagramas que salgan de mi red tendrán que utilizar esta misma IP, que es la que nos proporciona el ISP. ¿Cuál es el truco que hace NAT? Lo que hace es utilizar los números de puerto para poder jugar con una única IP. Entonces va a asignar distinto número de puerto con la misma IP de salida, pero distinto número de puerto a cada uno de los procesos que está corriendo y que pide acceder hacia afuera de estas máquinas que tengo aquí. Por lo tanto, no será necesario solicitar varias direcciones al ISP, sino que con una IP basta para todos los dispositivos. Otra ventaja es que podré cambiar las direcciones de los dispositivos de mi red local sin tener que notificar al resto del mundo. También se puede cambiar de ISP sin tener que cambiar todas las direcciones de mis dispositivos de la red local. Lo puedo cambiar de ISP sin problemas, que me asigne otra IP. Y los dispositivos de la red local no van a ser directamente direccionables, no son visibles. Esto es una medida extra de seguridad, aunque no muy buena. Si nos fiamos de esta seguridad, pues mal vamos. Aquí veamos un ejemplo de cómo hace el router para llevar esa tabla de traducciones NAT, que es una tabla en la que va a tener, por un lado, las direcciones hacia afuera, en el mundo de Internet, en el lado WAN, y por otro, las direcciones en el lado de la red privada, en la red LAN, la red de red local. Vemos, por ejemplo, cómo una de las máquinas de la red local tiene un navegador que está corriendo en el puerto 3345 que quiere conectarse a un servidor web que está en el puerto 80 de una máquina de fuera. Está 128, 119, 40, 186. Pues esta máquina, que en la red local tiene esta dirección IP, la 10002, envía un datagrama a esa máquina externa, a su puerto 80, al servidor web. Ese datagrama, esa petición, le llegará al router y el router lo que hace es asignar a esa máquina y ese proceso, que es el navegador, le va a asignar un número de puerto, el 5001, y la IP pública, que siempre será la misma, porque solo tiene esa IP. Y cambiará la cabecera del datagrama, cambiando la dirección de origen que tenía en la red privada, que era esta de aquí, la cambiará por esta dirección de origen IP y el puerto de origen por el puerto de origen. Y lo registra en esta tabla de traducciones NAT. Posteriormente, cuando llegue la respuesta del servidor web, llegará a la dirección destino que venía en el origen del datagrama anterior. Por lo tanto, llegará a ese puerto 5001
y a esta dirección IP, que es la que tiene pública. Cuando llega esa respuesta, lo que hace el router es traducir de vuelta esa dirección por esa otra y puede reenviar al proceso que está corriendo en esa máquina, que es el navegador en este caso, en el puerto 3345. Eso lo hace cambiando de nuevo la dirección de la cabecera del datagrama, poniendo como dirección destino no esta sino esta, y como puerto destino no este sino este, y así traduce de un lado a otro. Por lo tanto, el router NAT va a tener que reemplazar los datagramas salientes, la IP origen y el número de puerto, con la IP del NAT y el nuevo número de puerto que tenga asignado. Tendrá también que recordar la tabla de traducciones NAT, que le hará corresponder IP origen y número de puerto origen con IP de NAT y el número nuevo de puerto, y a los datagramas entrantes cambiará igual la IP del NAT y el número de puerto por la IP origen y el número de puerto que está almacenado en la tabla. Recordad que el número de puerto es un número de 16 bits, por lo tanto tenemos más de 60.000 conexiones simultáneas con solo una única IP. Esto nos da una versatilidad muy grande. Sin embargo, NAT es motivo de controversia porque los muy puristas dicen que el número de puerto lo que tiene que direccionar son procesos, no hosts. Y en este caso estamos direccionando procesos y hosts a la vez con el número de puerto. Estamos rompiendo un poco las reglas. También se dice que los routers tienen que procesar paquetes solo hasta la capa de red, y aquí nos estamos metiendo más allá, violando el enfoque terminal a terminal. Los routers son nodos intermedios que no deberían modificar los paquetes. Estamos modificando los paquetes, estamos cambiando las cabeceras de red. Y todo esto, lo que se dice es que el NAT fue introducido sobre todo porque las direcciones IP se estaban acabando y no teníamos suficientes IPs. Entonces podíamos asignar direcciones IPs privadas utilizando una única IP y gastábamos solo una. Esto con IP versión 6, que hay suficientes direcciones IP para todos, pues no habría este problema, y por lo tanto con IPv6 se dice que se debería dejar de utilizar el NAT, que es simplemente un parche que se utilizó en ese momento. Pero con NAT aparece también un problema, que es que cuando un host está detrás de un router NAT no puede actuar de servidor, porque tenemos una dirección privada que no es conocida afuera, y no podemos, por lo tanto, dejar que otros establezcan conexiones conmigo, porque no me puedo publicar mi dirección. Nadie conoce mi dirección fuera de mi red privada. Para ello aparece lo que se denomina NAT transversal, que resuelve este problema. Y lo que se hace es, normalmente mediante un host intermedio que está fuera del NAT, está delante del NAT, con el que el otro puede tener una conexión activa, puede pedir que inicie esa conexión TCP. La forma más sencilla de proporcionar NAT transversal es con el protocolo Universal Plug and Play, UPnP. Esto lo que necesita es que tengamos un traductor NAT y que tanto él como el host sean compatibles con UPnP. Este protocolo lo que nos va a permitir va a ser descubrir y configurar un traductor. Lo que va a suceder es que si tenemos una aplicación que se está ejecutando en un host, puede solicitar la correspondencia NAT, que nos va a decir la IP pública y puerto público con la IP privada y puerto privado. De esta forma, si este traductor acepta la solicitud, los hosts exteriores se pueden conectar a la IP privada puerto privado. Y también va a permitir, por tanto, que la aplicación conozca la IP pública y puerto público, y de esta forma la aplicación se puede anunciar. Si con UPnP yo puedo conocer de antemano cuál va a ser la IP pública y puerto público que va a tener mi aplicación, yo puedo anunciarme con esa IP pública, puerto público, esa pareja. Veamos un ejemplo.
Imaginemos un host que está situado, en este caso este de aquí, que está situado detrás de un router NAT y que es compatible con UPnP. Tiene una dirección privada, en este caso la 10.0.0.4, y se está ejecutando en el puerto 3345 una aplicación de red, por ejemplo BitTorrent. BitTorrent es una aplicación de red peer-to-peer en la cual tú haces de cliente y de servidor. Entonces, cuando haces de cliente no habría problema porque te conectas hacia afuera con otros servidores, pero el problema es que otros, cuando quieran conectarse contigo, no van a saber qué dirección poner, no pueden poner la 10.0.0.4. Por lo tanto, el router NAT es el que nos va a proporcionar, mediante este protocolo UPnP, nos va a proporcionar qué puerto y qué dirección pública, que es esta de aquí, la dirección pública que tiene, le va a corresponder esta dirección IP y este puerto, de forma que mi aplicación BitTorrent pueda publicarse hacia afuera, pueda decir en qué IP y puerto está corriendo. ¿Cómo hace esto? Pues BitTorrent le pide al router NAT que cree un túnel en el que le haga corresponder a su puerto y dirección IP uno nuevo, ¿vale? Elige el puerto público, por ejemplo, el 5001, y ya tiene dónde anunciar. En este caso anunciará, como es una aplicación de BitTorrent, anunciará al tracker que está disponible en esa dirección IP pública y en ese puerto. Y eso sí que es una dirección pública que puede el tracker seguir y puede conectarse a ella. Por lo tanto, cuando un host con BitTorrent pregunte al tracker por dónde está corriendo esta aplicación de BitTorrent, le responderá con esta dirección IP y este puerto, y se podrá enviar un paquete de conexión a esta dirección IP y este puerto porque son públicos y solo existirá estos en el mundo, no hay otro igual. De esta forma el router recibirá el paquete de conexión, paquete SYN, y cuando reciba el paquete SYN lo cambiará internamente a la dirección privada y lo reenvía dentro. Hace la traducción interna a la red privada. También utilizamos una traversal, por ejemplo, con voz sobre IP. Cuando utilizamos Skype, por ejemplo, lo que tenemos es un cliente que está corriendo Skype, y Skype lo que hace es utiliza un relay, utiliza una conexión a través de un equipo externo. Entonces, lo que vamos a hacer es, mi máquina se va a conectar al relay que está fuera del NAT. Con ese relay se podrán, por tanto, conectar otros equipos porque no están detrás de un NAT. De esta forma, cuando otros me busquen para conectarse conmigo, se conectarán ahí, y cuando se establezca la comunicación se establecerá a través de este puente, el relay. Esto es más o menos como funciona Skype, con un relay que sirve de puente entre conexiones para poder salvar la traducción de NAT en un cliente.